Hola, para sumar y restar números decimales necesitamos recordar cómo están formados los números decimales. Primero conocíamos la parte entera, que estaba compuesta desde la unidad como lo más pequeño. Pero cuando son menores que un entero, aparece la coma decimal, que esta divide el último numerito en partes más pequeñitas que uno. Y así aparece la parte decimal, que son décimos, cuando hay un solo número después de la coma. Cuando hay dos números después de la coma se llaman centésimos y cuando llegan tres números de la coma se llaman milésimos. Entonces, esta orden lo vamos a utilizar y aprovecharnos para hacer las operaciones de suma y de resta de números decimales. ¿Cómo lo haremos? Respetando la posición de la coma. Vamos con algunos ejemplos para ver de manera más práctica. Tenemos aquí cuatro números que sumar. Son números decimales y otros que no son decimales. Entonces, para tener clara la panorámica de cómo vamos a trabajar, vamos a aprovechar la estructura de los números decimales. Es decir, ubicamos nuestro primer numerito, ¿cierto? Lo hacemos de manera vertical, si es que se nos complica de manera horizontal como están. Tenemos que ordenar el primer número, después ordenamos el siguiente, pero aquí nos vamos a fijar que lo primero que vamos a ordenar va a ser la coma. Y después ubicaremos los números dígitos que la componen. Seguimos con el que continúa, ¿cierto? Que es el 5. El 5 es solamente unidad, por lo tanto va en el primer espacio a la izquierda de la coma. Después nos falta el último número que tiene 36 enteros, o sea, tiene decenas, tiene unidades y después tiene decimal. Y así ordenamos los números que tienen coma decimal para hacer la suma que se necesita realizar. Y si nos fijamos, la coma está en una sola posición. El resultado va a ir en esa misma posición. Y ahora solo nos falta hacer la suma como ya sabemos hacerla. Oh, pero hay espacios. Esos espacios, para que no se nos complique la existencia, los rellenaremos con ceros. Y así tendremos ordenadita nuestra operación de suma. Vamos con la operación. Sumamos, ¿cierto? En el orden de la manera que ya conocíamos de antes. 8 solito, ¿cierto? 4 más 5, 9. La coma decimal en la parte que corresponde. Ahora 6 más 5, 11. Más 3, 14. Más 1 de reserva acá. Más 1 más 1 son 4. Y tenemos el primer ejercicio de ejemplo de ordenar coma decimal cuando hay una suma. Vamos con un segundo ejemplo. Es una son de resta. Tenemos estos dos números que hay que restar. Nos aprovechamos también de la posición de la coma. Primero ordenamos el número al cual le vamos a quitar, al minuendo. Lo ordenamos 4,8. Se lee 4 enteros y 8 décimos. Y después ordenamos el segundo número. Pero ojo, la posición de la coma la ponemos primero para después no perdernos mientras estamos aprendiendo. Los espacios vacíos, recuerde, llenémoslo con un cerito. Y listos para restar. Y aquí, ¿no es cierto?, procedemos de la misma manera que ya aprendimos anteriormente a hacer la resta. Pedimos al vecino, ¿cierto?, en el caso de que no tenga. Y ahora al 10 le quitamos 4, nos quedan 6. Al 7 le quitamos 6, queda 1. La coma, fíjense, posición de la coma, la misma. Al 4 le quitamos 3, queda 1. Y tenemos así un segundo ejemplo de resta de números decimales. Ahora vamos con un tercer ejemplo. Tenemos este en un caso especial, porque el 7 no tiene coma decimal, está solito. Lo ubicamos. Y como recordamos nuestro cuadrito de la posición de la coma, si no tienes ninguna coma, significa que tiene unidad. Y después vendría la coma decimal, y después vendrían los décimos, centésimos, milésimos. Por lo tanto, el 4 en el 4 enteros es unidad. Y después vendría la coma y después el décimo. Como hay vacíos, los llenamos con ceros. Y entre en la posición de la coma, siempre respetándola, porque en el resultado también va a ir ahí mismo.
Y aquí, ¿cierto? Tenemos la misma situación que le pide al vecino y seguimos haciendo nuestra resta. Tenemos así otro ejemplo de resta con números decimales. Recuerda la importancia de ordenar los números para respetar la posición de la coma en este tipo de operaciones de suma y de resta de números decimales.